Hola, ¿qué tal? Muy buen viernes. Muchas gracias por sumarse a este break. Arrancamos el último break del mes de mayo. Fran, ¿cómo estás? Buen viernes. Robert, buen viernes para vos, buen viernes para todos. Sí, último viernes de mayo y se nos fue el mes. Y Y habrá que arrancar junio con todo. Una buena semanita para es cerrarlo. una buena semana para Ay, hacerlo. ¿Se ve bien la presentación, no? sí, se ve perfecto. Bien, perfecto. Sí, un buen mes para cerrarlo. Eh, una buena semana. Está cerrando el mes. Ha sido, en términos generales, un buen mes para los activos argentinos porque bueno, el escenario internacional se dio con una dilación en cuanto a la resolución del conflicto de Hormuz, entonces, bueno, ha sido un mes complejo internacionalmente Robert, con luces y sombras. se te está escuchando un poco raro. No sé si te está tomando el micrófono de la cámara. Me escucho medio raro. ¿Sí? Por las dudas. En principio tengo seteado solamente el... Bueno, no, entonces seré A yo que lo ver, ahí escucho raro. mejoró. Ahí mejoró. Eh, no, creo que es el mismo. Pero bueno, puede pasar. Puede pasar. Pero mira, acá desde la parte técnica me dicen lo mismo. Parece que no Sí estás que con sí, el no se micrófono. escucha. Pero bueno, A ver ahí, no sé si se algo se te entiende. Fíjate si abajo en audio, Robert, desde el Zoom, podés seleccionar el micrófono, la Sí, flechita del Zoom. no, es que veo seleccionado el altavoz, pero también veo seleccionado Ah, bueno. Nada. ¿No? el de la cámara, sí, ¿verdad? Y por eso debe estar como acoplándose. ¿Y podés elegir el otro? Te deja. No, es que el problema es que no lo puedo configurar, a ver, no lo Bueno, puedo listo, preseleccionar. no importa. Se escucha, escucha. Bien, segundo. Lo que sí se cortó la presentación, así que vas a tener que volver a presentar. Sí, voy a tener que volver a Ahí está, ahí se presentar. empezó a escuchar bien. Ahora Ahí sí. se empezó a escuchar bien. Listo, ahora volvemos a Perfecto. presentar porque había justo un icono que no me permitía seleccionar, eliminar uno de los micrófonos. Ahora sí, arrancamos lo más bien. Bueno, Vámonos. buena 2.0, semana arranque 2.0. 2.0. El mundo nos sonríe porque, bueno, hay eh, buenas noticias por el lado local, arrancó el Merval. Hace exactamente casi como que arrancamos, sí, arrancamos el mes con una presentación sobre Pampa, un poco la recomendamos, tenemos básicamente como tres recomendaciones locales en renta variable. El Banco Central casi llegó a los 10.000 millones de compra, estaba casi falta hoy, va a quedar muy cerquita si es que no llega. Un escenario para el 2026 que siempre seguimos a la gente de Mega QM y el plano internacional tiene sus oportunidades también en sus riesgos. Así que bueno, arrancamos con el Merval Frank que esta semana tuvo un rebote bastante interesante. Sí, sobre todo el día miércoles hubo subas más que interesantes, em, con los bancos rebotando en algunos casos 8%, en algunos casos un poquito más, un poquito menos, pero por ese rango y después el resto del Merval acompañando un poquito más atrás, pero con subas muy firmes. Em, la parte energética también subiendo 3-4%. Eh, vamos a tener que seguirlo acá, pero bueno, era una tendencia muy linda que quiebra quizás un periodo bastante largo de nada, para ponerlo de una manera de una lateralización en la mayoría de los casos y en muchos casos también bajas significativas. Entonces, bueno, poco quebrando esa tendencia y, y digamos que eh, dándonos un poquitito más de esperanza junto con algunos otros factores también, pero algo más de luz en el túnel de las acciones que venían, bueno, se ve clarito ahí en el gráfico, bastante durmiendo
por usar una palabra un poco más amable. Sí, el Merval esta semana fue muy afectado positivamente, fundamentalmente de la mano de YPF. Ahí ponemos Vista. Vista no forma parte del Merval, sino es un CDR, entonces no impacta su cotización en el Merval. Pero bueno, lo que eh, podíamos ver, Fran, y un poco lo que quisimos dejar, es cómo ha ido, si vemos, esto es el último año, ¿sí? Las cotizaciones del último año, cómo Vistas había escapado, ¿sí? Bastante, y cómo YPF comenzó a seguirla. Esta semana eh, YPF tuvo una calificación, ¿sí? De su deuda, ¿sí? De emisor de deuda, de triple C más a B menos, o sea que para Fitch, YPF tuvo una mejora en la calificación, al igual que el soberano argentino, y eso ayudó a ese salto y ahí acoplarse, sí, a arbitrarse un poco a la suba de Vista. Fue una muy buena semana para los tenedores de YPF, Fran. Sí, sí, la verdad que, bueno, esa ayuda digamos, externa, entre comillas, ha hecho bueno, venga un poquitito más de interés de repente en la acción. Sabemos que todas estas, digamos, calificadoras tienden a dar una manito para cuando necesitamos una calificación mejorada ahí nos han estado ayudando, así que vienen jugando un poco para nosotros. También era parte el título del día por eso. Eh, hemos tenido muchas pequeñas señales esta semana eh, que nos han ayudado y YPF fue una de las más favorecidas. Se ve Sí, clarito ahí en el gráfico cómo sale volando, no como el cohete de ayer que explotó, esta sí, sí, sí voló. sí. YPF y los bancos fundamentalmente de la mano de Banco Macro y Banco Francés, presentaron balances mejor de lo estimado, presentaron indicadores que parecería ser que lo peor ya pasó, ¿sí? Mejores que el consenso, la mora más bajo control, quizás hasta descendiendo en términos, o, más acceso al crédito o el crédito volviendo a ser motor de generación de negocio en los bancos y eso fue bastante bueno para los bancos, como un día Banco Macro estaba subiendo cerca de 10%. Importante porque si vemos en el año, los bancos son el sector más golpeado, más atrasado. Obviamente el tema eh, electoral, ¿sí? Que provocó una subida muy fuerte en el nivel de tasas y eso provocó también una subida muy fuerte en el nivel de la mora, las golpeó fuertemente. Fundamentalmente veíamos y lo decíamos que para los bancos necesitábamos esperar los balances, ¿sí? Obviamente cuando uno lo espera puede pasar esto, el banco sube y uno estaba sentado afuera, pero bueno, desde un punto de vista técnico, uno puede llamarle a esto estábamos en zona de acumulación, de lateralización y acumulación para tener una salida. Bueno, la salida obviamente tiene que ser a través de algún driver, ¿sí? Tiene que ser algún driver, un poco lo que le está pasando al Merval en los $2.000 de resistencia, en lo que está ahora, sí que como que viene lateralizando eh, desde que, desde prácticamente un año, ¿sí? ¿Sí? Y tuvo una caída fuerte y otra vez volvió a salir. Lo que necesitan a veces los mercados es balances que confirmen, ¿sí? Y en función de eso, del apetito por el riesgo por determinado cual activo, es si se colocan antes o esperan para ver los resultados. Acá se esperó para ver los resultados, fundamentalmente en lo que fue bancos, y parecería esto reanimarse un poco más. Reanimarse un poco más que creemos que en la situación en la que se encuentra el sistema financiero argentino, los bancos pueden ser una muy buena apuesta, pero a largo plazo, ni siquiera mediano. ¿Sí? Va a ser un camino
bastante difícil, bastante duro. Por lo que nosotros vemos y dentro de nuestras principales tres preferencias hoy por hoy para el Merval, no somos tan agresivos todavía, estarían estas tres, YPF, Pampa y Cepu. Y si podemos ver, Pampa y Cepu, Fran, bastante más atrasadas, ¿sí? Bastante más lateralizadas con respecto a las primeras que son más de oil que de gas. Pampa es más gas que oil, lo habíamos mencionado el 7 de mayo cuando hicimos nuestro break y salió eh, otro research. En ese momento habíamos visto el de eh, la gente de AdCap creo que AdCap. fue, si mal no recuerdo. AdCap, sí, AdCap, exactamente. En donde ponía un precio objetivo entre 120 y 130 dólares. Salió el de Alaria, esta es una placa un poco más, el título, ¿no? Es un poco más irónica, no será mucho, le sube el precio objetivo de 143 a 150. En los precios actuales, no en el que salió el research, que salió justo hace una semana, eh, porque se publicó el 22. Ahí había una posibilidad de retorno de acá hasta final de año de 89% en dólares. Hoy estamos hablando de un 80% en dólares. Fran, sin lugar a dudas, es eh, una recomendación muy fuerte, un número muy fuerte y es muy tentador como para dejarlo pasar. Sí, sí, sí. Digamos, eh, vemos que es 80% de acá a 6 meses, prácticamente 7 meses. La verdad que una locura, ¿no? Una cosa muy, digamos, tentadora, si se diera el panorama que se plantea. No, no es el único al área, hay alguno quizás un poquitito más conservador con el precio, pero, pero la realidad es que, bueno, eh, es un número interesante. Si lo comparamos con otras del sector oil and gas, sí, hacerlo más genérico, sí, está muy atrasada, está bastante atrasada. También en su parte de oil tiene distintos tipos de contratos, así que por ahí no se, digamos, no se beneficia, entre comillas, eh, tanto por los precios, pero bueno, de todas maneras sí le va a ayudar en el mediano plazo. Sí, bueno, se da la situación que hemos hablado mucho, que el petróleo no va a volver a 60 dólares, se va a mantener más arriba, bueno, eso le va a seguir ayudando. Y también le va a ayudar el tema de las exportaciones de gas, que ya hay un par, digamos, encaminadas a exportar gas a Europa, que lo necesita y que no tiene acceso tan sencillo. Entonces, bueno, ahí podemos tener otro factor interesante bueno, para hacer que crezca bastante Pampa. Quizás un poco de eso, un poco de por ahí viene la mano, más a final de año donde Europa necesita gas, nosotros no, pueda favorecerse bastante. Em, de todas maneras, bueno, es un objetivo digamos, no sé si optimista, pero agresivo. De todas maneras, lo vemos más que interesante para ir ingresando de a poco o no tan de a poco en caso de querer, ¿no? De estar buscando algo de renta variable también dentro de la cartera. Sí, yo con el precio objetivo de AdCap, si se diera ese escenario, ya estoy bastante conforme. Una Sí. suba del 50% en 7 meses en dólares, ojalá todos los años fueran así. Después de ahí uno se puede tirar a hacer treasury por un buen tiempo. También se conocieron ayer, Fran, compras por parte del accionista principal, del CEO, de Mindlin, de la cabeza de Pampa y de otras empresas, pero fundamentalmente de Pampa, con lo cual siempre las compras por parte de insiders son buenas noticias, ¿sí? Ellos compran cuando ven que la acción está bajo en precio, que tiene potencial, y no cuando ya subió, que ellos son insiders, ¿sí? Entonces saben muy bien cuándo comprar. Este reporte de Alaria
pone un poco de luz. Nosotros lo habíamos hablado hace ya un tiempo. Pampa es más gasífera que de oil. Pampa tiene hedgeados contratos de venta, ¿sí? Sobre todo en la parte de oil, a un precio entre 58 y $65. Anunciaron que van a dejar de hedgear tanto los contratos a siento que tienen con cobertura, parece que tenían un escenario de un dólar, de un crudo más barato, a el 50% nada más, muestran de un EBITDA, estas ganancias antes de impuestos y amortizaciones y de intereses, bastante creciente a lo largo de los años, con lo cual el escenario es positivo, ¿sí? Sin lugar a dudas, más allá de que si se pueda dar esta suba del 80%, hoy buscar rendimientos en renta variable superiores al 30% ya es una lucha. eh, y sobre todo quizás porque para nosotros Pampa, YPF y Central Puerto, que son como las tres más elegidas, nos dan con un riesgo local, pero bastante más acotado, ¿sí? O sea, no sería una acción que uno pueda llegar a decir, hay que ver si este negocio funciona, hay que ver qué sucede con la nube, con la inversión en grandes centros de datos. Es prácticamente lo que puede subir una acción tecnológica con un boom, ¿sí? Entonces tiene quizás eso más protectivo dentro de las acciones, con lo cual no deja de ser atractivo. La pusimos a principio de mes, tuvo su suba, pero un poco más acotada eh, que el resto, ¿sí? Así que lo volvemos a mencionar porque no parece atractivo. Y después, el otro dato bastante positivo, Fran, de este mes fue el nivel de compras que pudo seguir manteniendo y aumentando las reservas por parte del Banco Central. Sí, el martes llegamos a los 9.000 millones de compras en lo que va del año, ¿sí? Y eso no fue todo porque después tuvimos compras por más de 500 millones extras. Así que nada, cerramos el mes de mayo, es decir, cerramos el mes 5 casi con el el récord, no, perdón, el nivel que se necesitaba para todo el año o el nivel objetivo de todo el año, con un día de ayer con compras por casi 450 millones de dólares en un solo día. De estos se hicieron eco varios personajes, digamos, si se quiere, del mundo empresarial, incluido hasta Galperín de Mercado Libre. Y ahí voy a enganchar una acotación extra. Desde Mercado Libre también hubo varios insiders comprando, que recién mencionabas, Robert, que eran otros. No era Mercado Libre, que creo que el contador jefe y alguien más anduvo haciendo compras. Creo que el jefe de operaciones y el contador jefe era. em, Estuvieron haciendo compras. Recordemos que cuando alguien insider justamente tienen ciertos márgenes para comprar y cuando compran lo tienen que informar rápidamente. Así que, bueno, sobre todo las empresas que cotizan directamente en el exterior. Así que de eso nos enteramos rápido. Bueno, hay otro dato, pero muchos, digamos, alabando o felicitando al gobierno por las gestiones que vienen haciendo. Em, Ya casi llegamos a los 10.000 millones del año. Es una cuestión bastante importante, ¿sí? Faltando todavía más de la mitad del ciclo y con gran parte de la cosecha gruesa todavía en camino. Llegar a este número, la verdad que no es menor. Y bueno, pone, digamos, mucha seguridad en la renta fija y quizás por eso también es que la renta fija ha tenido una semana eh, bastante buena. Em, Así que nada, buenas noticias por ese lado, muy buenas noticias por ese lado. La mala noticia es, hay dos, hay dos malas noticias, entre comillas. Una, la joya que mencionamos hace más o menos 2 meses atrás, que fue el AO 27, ha dejado de existir en licitación primaria, es decir, que el gobierno ya emitió los 2.000 millones de dólares que quería emitir. Recordemos que lo iban haciendo cada quincenalmente, iban emitiendo 250 millones, así que luego de 4 meses de emisiones, el bono finalmente se deja de emitir.
Obviamente está en circulación, todavía se puede comprar. Pero bueno, un bono que llegó con digamos, una estructura muy particular de pago de intereses mensuales. Y bueno, se deja de emitir. Y si mal no recuerdo, Robert, hoy es el BPI 26, no el BPJ 26. Perdón, Eh, tenés razón, es el BPI 26 porque es hoy, mayo, no es junio. Sí, es BPI claro, 26. exacto, exacto. Hoy deja de existir, este sí deja de existir, este ya está, ya vence. Quedaba un tercio de pago de capital pendiente. Hoy deja de existir el BPI 26, un bono que quizás mucho en cartera no tenemos porque en su momento se rotó cuando rendía negativo, pero bueno, quizás fue otro de los, digamos, icónicos de este gobierno, fue uno de los primeros que se emitieron en la nueva gestión y hoy, bueno, ya va venciendo, ¿sí? Entonces, bueno, muchos hitos con respecto a bonos en esta semana. Algunos que se despiden, otros que dejan de crecer, digamos. Y, y bueno, en un contexto más que interesante para el gobierno, con cierta solidez, digamos, de reservas, se hacen cada vez más interesantes. Sí, el Bopreal 2026 y el BPI 26, el otro que ya dejó de existir, que también fue un muy buen bono, fue el BPJ 25, que se venció en junio del 2025. Este bono nosotros lo teníamos en muchas carteras de cliente, el 26, lo llegamos a comprar con alguna cartera rindiendo dólar más 22 de TIR prácticamente en un año y medio, 22 por año, sí, llegó a cotizar $70 aproximadamente. Em, bueno, fue un gran caballito de batalla, inclusive hasta último momento, donde ya tenía tires negativa y que por eso fue una recomendación de rotación para buscar mejores rendimientos, porque si lo esperábamos al vencimiento íbamos a estar perdiendo plata desde el momento de la venta. Nos sirvió también para poder estoquear de dólares a alguna empresa que no podían comprar dólares. Y bueno, ahora va quedando el AO27, este bono que vos decías, Fran, ya no se va a emitir más, con una estructura interesante porque tiene pagos mensuales de interés. Y salió Telecom esta semana 12 meses a 3,5 contra 5,10 aproximadamente de AO27. Un rendimiento bastante superior para un plazo bastante bajo. Entonces nos gusta bastante el AO27 y pensamos en este momento que ya se deja de emitir, entonces el bono ya no va a tener más oferta, sino que más bien va a tener demanda. ¿Sí? Ya no hay nuevos bonos que se vayan a emitir. Eso seguramente va a hacer comprimir esta tasa de interés, buscando este 3,5, por ejemplo, con el que salió Telecom o inclusive por debajo, ¿sí? Que pensamos que también la de Telecom puede comprimir un poco en los puntos. Entonces, bueno, a partir de ahora fue como nuestro momento de eh, eh, ir cosechando el AO27 para tenerlo en el stock y a partir de ahora sí pensamos que de mantenerse esta dinámica actual, estos 5,15 puntos, estos 5,2 que está rindiendo el AO27 debería empezar a comprimir y empezar a dar rendimientos positivos. No van a ser grandes rendimientos, pero sin lugar a dudas debería empezar a mostrarnos ganancias en la cartera por compresión, ¿sí? Aparte del devengamiento mensual. Y otro punto, llegamos hasta final de mes y nos pareció muy interesante esta placa de Mega QM del grupo GCT, con el escenario base, ¿sí? Para el 2026. A partir de ahora, recuperación, desinflación y brecha contenida para lo que quede en el 2026. ¿Y esto por qué es importante? Porque hemos tenido unas carteras con mucha ganancia en dólares, con una muy buena ganancia en pesos, porque hemos tenido la fase de compresión, ¿sí? Pensemos que los títulos se rendían inflación más 25, más 22, allá por octubre y noviembre, y comenzó ese proceso de compresión. El tipo de cambio está en el mismo nivel o quizás un poco más bajo todavía. Entonces, ya entramos en la fase de vengamiento, ¿sí? Ya los títulos no pueden comprimir más. Entonces, ¿qué es lo que dice Mega QM que hay que tener en cuenta?
con esta fase, bueno, carry solo si el Banco Central sostiene la estabilidad, que pensamos que puede ser, pero va a ser un carry más lento, más pesado, ¿sí? Ya no con la compresión, solo de vengamiento, entonces va a ser cuestión de paciencia. Eh, en el, en el tema ser, eh, sin lugar a dudas, con menor inflación dejan de ser tan interesantes los ser. ¿Sí? Cuando hay expectativa de devaluación son los dólar link, cuando hay expectativa de inflación es el ser. Cuando entramos en la fase decreciente hay que empezar a tener más cuidado, ¿sí? Y hay que empezar a elegir lo que nos sirve. Es decir, si yo estoy buscando cubrir mi estado de resultados, siempre decimos los mismos ejemplos porque nos parece que son muy para empresas, así como el tamar es muy para banco, el ser es muy para empresa. Cuando yo quiero cubrir, bueno, empiezo a elegir ser, por las dudas, ¿sí? ¿Qué sigue viendo QM? Y esto lo hemos mencionado ya en varios breaks, es Tamar puede empezar a ser interesante, ¿sí? Porque deberíamos entrar en una fase de una tasa real positiva, ¿sí? Entonces ya el Tamar debería rendirme más que el ser. Obviamente tengo que ver el ser en qué punto de spread. Y ahí es donde puede estar el problema con el ser, porque estando tan negativo pueden empezar a descomprimir y me van a empezar a mostrar pérdidas los títulos. Entonces ahí hay que tener bastante cuidado. El Tamar, eh, si hay un deslizamiento en el tipo de cambio, eso va a jugar contra una tasa, es decir, ya muchos de los que van a liquidar dólares y le van a dar peso no van a ir a buscar tasa, sino que van a ir a buscar dólares, entonces ahí la tasa puede pegar un rebote. Y sin lugar a dudas, coberturas para los que necesiten dólares. Entonces, ¿cuál es el escenario que ellos están viendo? Bueno, miren, están viendo para la finalización del 2026 un tipo de cambio oficial de 1514. Fran, ¿en cuánto está aproximadamente el oficial? ¿Menos de 1400? O por ahí, No, levemente por encima. cerca de El mayorista es el que publican. 1400. El minorista, 1430, el minorista. Y el mayorista, dame un segundito que vamos a hacer lo que no hay que hacer. Voy a buscar datos en vivo. Exactamente. Dame un segundo. El minorista sí, 1430. Sí, Y el mayorista, tatán, tatán, 1411, 1411, ha subido un levemente por poquito. encima. ¿Ah? Bien, todavía ellos ven en este escenario una suba potencial del tipo de cambio del 7%. ¿Sí? Eh, siguen viendo espacio para el carry, ¿sí? Sigue habiendo espacio para el carry, lo mismo que con los financieros. Ahora, obviamente, mucho más acotado, ¿sí? Con lo cual es un escenario en donde yo ya no puedo ir a buscar el retorno total, sino que tengo que buscar, Fran, el retorno que me sirva. Si tengo que pagar sueldo a fin de Claro. mes, serán la tasa de interés. Si tengo que buscar algo de tipo cambio, podría ir a buscar el tipo de cambio. Pero todavía, pero ven un despertar del dólar que quizás pueda pasar en periodos cortos, con lo cual en ese periodo puedo estar perdiendo bastante contra la tasa, pero en la serie más larga puedo estar ganándole a la tasa. Sí, ahí es donde, bueno, obviamente, lo que mencionabas, hay que ver qué es lo que a mí me sirve, ¿sí? Si tuviera que hacer una importación en el mediano plazo, bueno, probablemente sí sea interesante tomar cobertura, ¿no? Contra el tipo de cambio. Posiblemente no es lo más normal, no es lo que necesitemos todos, y en el mediano plazo la tasa siga conviniendo. Hablando hace, que habrá sido unos 2 meses atrás con uno de los economistas de Mega, justamente nos comentó eso, Robert, que es un modelo, entre comillas, que depende un poco del carry, entonces que la tasa real contra el tipo de cambio debería ser positiva siempre para que se mantenga, digamos, la bola girando de tasas. Entonces quizás en el mediano plazo sí convenga, pero lo que hablabas recién, con menos margen, por ahí tomar ciertas precauciones puede ser la mejor opción, ¿no? Pero por ahora, bueno, lo veíamos recién, el tipo de cambio la verdad que está bastante
bastante calmo por una cuestión de grandes compras, ¿sí? O sea que eh, digamos, el tesoro no, el central sigue comprando y cantidad de firmes y el precio no sube demasiado, cual significa que por ahí está haciendo incluso de sostén, ¿sí? De tipo de cambio, es decir, lo está manteniendo eh, virtualmente alto, entre comillas, o entre muchas comillas, pero sí es un personaje fuerte. Recordemos que supuestamente iban a intervenir en el 5%, ¿sí? De las operaciones diarias. Un día como ayer intervinieron en más del 60%. O sea, y Si no vienen se cae el tipo de en cambio. rango, claro, sí, sí, vienen en rangos similares. Si no, no 60 es mucho, pero sí vienen comprando más del 10% seguro y en muchos casos más cerca del 30%, ¿sí? Entonces, también vienen haciendo de sostén, están poniéndole, digamos, no es trabas, porque no es trabas, pero están armando el andamio alrededor del, del- del tipo de cambio, digamos, para que no baje de 1400. Eh, Me acuerdo cuando hablábamos de la distancia, de la cercanía al techo de la banda, es dato completamente olvidado, ¿sí? Creo que está como a 300 y pico de pesos del techo de la banda, o sea, nada, es un dato prácticamente inútil. Y bueno, y así hemos ido avanzando y bueno, nos hemos acostumbrado a que el tipo de cambio esté por acá, o menos, dice el grupo GCT. Quizás siga subiendo un poquito, pero no va a ser por ahí tan significativo con respecto al resto de las variables. Es decir, que, como dice ahí, estabilidad pero sin estancamiento. Es decir, que suba un poquitito, pero bueno, ¿qué son 100 pesos? ¿No? No es, A mí no es nada. me pareció, Fran, como de este cuadro bastante optimista el dato de inflación por debajo del Sí, 30%, de sí, evaluación 5%, ¿sí? O sea, estamos, ahí hay una brecha muy, muy grande. Importante para el gobierno que los salarios comiencen a moverse por encima de la inflación, ¿sí? 2,3 para el tercer trimestre contra 1,9 promedio, 1,8 contra 1,5. O sea, esto es bueno para el gobierno porque la inflación seguiría bajando y la recuperación de salarios se seguiría dando con un buen nivel de actividad. Eso sin lugar a dudas siempre es bueno para los oficialismos, cualquiera sea. Acá uno no se pone el traje violeta, pero sin lugar a dudas la imagen del gobierno, si se da este escenario, debería recuperarse, ¿sí? sí, También los salarios ganándole al dólar, sí. sí, Fran, Ahí justamente iba a mencionar eso. El primer trimestre para el gobierno fue muy malo, ¿sí? En general fue exactamente. malo, mucha crítica. Y salió ayer, justo ayer, la imagen de la aceptación de Milei, quebró una racha creo que de 5 meses en bajada, ¿sí? Incluso volvió a niveles, o sea, recuperó creo que 3 meses de caída en un solo salto, ¿sí? A partir de abril. Es decir, que ahí quizás si vamos a hablar mal y pronto, quizás en abril la gente sintió que tenía un poquitito más de plata en el bolsillo, que le rindió un poquitito más la plata, porque el primer trimestre la verdad que había sido bastante catastrófico por ese lado, y obviamente que después el dato también acompañaba de que en abril, después de bastante tiempo, el nivel de salarios le había vuelto a ganar al nivel de inflación. Entonces, quizás son datos que, bueno, ayudan. Y ayer Caputo, después de justamente estos datos que se dieron a conocer esta semana, salió a decir que en el 2027 la economía le iba a ganar a la política. Es decir, que las mejoras económicas del año iban a ganarle a cualquier lío político que se pueda armar, y eso sostuvo que iban a ganar la elección en el 2027, ¿sí? Eh, Sí, no sé si también es un poco de futurología o obviamente no pueden demostrar eh, debilidad, pero la realidad es que el equipo económico viene haciendo mucha mejor tarea que la parte política, eso está clarísimo. No es discutible, creo que eso no lo puede discutir nadie de ningún sector, digamos, de donde venga la crítica, esa parte está clara, pero
Bueno, ahí Caputo como que reforzando esa idea, diciendo que la economía está muy bien encaminada y va a seguir así. Sí, acá podemos ver también la tasa empieza a ganarla la inflación, sobre todo fundamentalmente en el último trimestre, pero empieza a comprimirla, ¿sí? Y ahí es donde se nos puede dar tener títulos SER que estén caros, ¿sí? Si este sigue siendo el escenario. Así que esta es la parte en donde hay que empezar a tener en cuenta, ¿sí? Lo dice Mega, no subestimar el riesgo de crawling tasas por las dudas y tener cuidado con las duration porque el año que viene es un año electoral y hay que ver cuándo los eh, inversores comienzan a resguardarse. Vamos a ir rápido al plano internacional, por eso también decimos que nos sonríe. Esto es el view multiactivo para el próximo mes de la gente, de la gestora de fondos Schroders. Ellos están viendo eh, a la renta variable, la siguen viendo a la renta variable eh, a nivel global en general, ponen algunos eh, sectores más beneficiados, ¿sí? Como el sector de tecnología, donde a nosotros nos siguen gustando las siete magníficas, fundamentalmente en general, y le sumamos algunas otras relacionadas con semiconductores y memorias. Los bonos del Estado son neutrales porque, claro, ha habido un claro empinamiento en la curva y hay riesgos inflacionarios asociados. Tenemos una ventana en Hormuz entre 30 y 60 días que hay que ver cómo se soluciona. Mientras tanto, pensamos que va a servir para intentar fortalecer un poco los stocks bastante golpeados de gas y de crudo que hay, pero no deja de ser una ventana. Materias primas, y esto nos parece muy, muy importante para lo que es local, ¿sí? Siguen siendo positivos, ¿sí? Respecto a la agricultura, ¿sí? Hay riesgo de oferta, ¿sí? Y también hay que ver qué pasa con el niño, ¿sí? Fundamentalmente, esto lo venimos marcando hace bastante. La guerra de Hormuz aumentó los costos de fertilizantes. Uno de los objetivos que está, perdón, una de las áreas de negocio que probablemente desarrolle Pampa es la realización de instalaciones de una fábrica a través de una subsidiaria de urea, ¿sí? Por el tema fertilizante, o sea, y ahí el gas es un factor fundamental. Así que Pampa también lo está viendo a esto, por eso quizás son tan optimistas con respecto a Pampa. Bueno, interrupciones del clima, eh, esto es el niño, ¿sí? Un niño muy poderoso que podría provocar severas sequías. Y vamos a escuchar hablar de los problemas de la sequía en Perú, en Colombia, en buena parte de África, fundamentalmente. Siguen siendo constructivos con respecto al oro eh, y a las mineras de oro también, en consecuencia. Entonces, esto es positivo para el riesgo local, sí, es positivo para nuestras acciones eh, relacionada a estos sectores. O sea que el agro argentino también puede ser una buena alternativa. Dentro de lo que es renta variable, para hacer un poco más foco en esto, Fran, ellos siguen viendo a emergentes y ven todo lo relacionado a la IA en renta variable norteamericana. Sí, quizás por eso es que la de Estados Unidos está en verde. También un poco de cobertura inflacionaria, sí, porque sabemos que bueno, las acciones se comportan mejor que los bonos en momentos de más estrés inflacionario. Entonces por ahí también viene por ese lado. Y obviamente con el sector tecnológico y ahí demás que viene empujando muy fuerte. Y obviamente Estados Unidos ahí en eso queda siempre a la vanguardia y es donde más empresas del sector se encuentran. Entonces, o más empresas relacionadas se encuentran, entonces obviamente van a tener una ventaja por ese lado. Eh, Después, bueno, Japón también hay bastantes líos con cuestión quizás más de moneda que otra cosa, por eso también están un poquito más complicados en este momento. Eh, y bueno, y Europa algo similar, sacan el Reino Unido por obvias razones, porque
son, digamos, son diferentes en algunas cuestiones. Sobre todo tienen un sector financiero más parecido a Estados Unidos que el resto de Europa. Entonces quizás por ahí, por eso es esto. Y después, bueno, mercados emergentes, esa es quizás la mano que nos dan a nosotros. Pero bueno, sabemos que los mercados emergentes en muchos casos dependen, entre comillas, un poco más de las materias primas, ¿sí? Los sectores emergentes históricamente son productores de materias primas. Si lo que producen es parte de lo que se ve beneficiado, eh, bueno, obviamente que les va a ir bien. Y en lo que es tecnología de Asia, de nombre y apellido, Corea y TCM, Samsung y TCM Claro, fundamentalmente. Taiwán y La, Corea del vis- Sur. Taiwán y Corea del Sur, exactamente. La visita de Trump a China parece que llamó más la atención que iban los grandes CEOs de las empresas tecnológicas, y ahí todavía no hay con qué darle a las empresas americanas, las magníficas siete. Materias primas, bueno, un poco lo mismo. En la parte industrial son neutros, agricultura, por lo que decíamos, bien Y verde, riesgos todo de también oferta. riesgos de oferta, grandes riesgos de oferta en lo que es agricultura. Energía, bueno, hay que ver cómo siguen la crisis de Hormuz, por lo cual son neutros. Entonces, ahí vemos el potencial en nuestras empresas energéticas y también en nuestras empresas relacionadas a la agricultura, que no tenemos mucho, lamentablemente, pero es un buen dato para la economía, ¿no? Y al ser un buen dato para la economía, seguramente va a ser un buen dato para las monedas y los bonos. ¿Sí? Bonos norteamericanos no. eh, Hay riesgos, hay riesgos. Quizás para la próxima podamos presentar algo, el mundo según Kevin Walsh, que es el nuevo director de la Fed, el nuevo titular de la Fed, eh, y qué podemos esperar de él y qué tendríamos que hacer con él. Pero bueno, acá, Frank, queríamos destacar y ponerlo en línea un poco con lo de MegaQM de bonos emergentes en moneda local. Claro, según el informe, deberíamos llenar la cartera de bonos SER, bonos tasa fija y demás. Todo lo que sea pesos, eh, digamos que entran. Eh, Obviamente que en nuestro caso, como bueno, tenemos un spread, un riesgo para esto obviamente muy alto, los bonos en moneda dólar también son beneficiados, sí, pero quizás en menos medida con menos ganancias en dólares que el resto de la curva o la curva en moneda local, sí. Em, Esto es algo que debería repetirse para todos los emergentes, bueno, por lo mismo, sí. Si pongamos el caso de Chile, quizás no es el más obvio porque no produce tanto materia así de agrícola, pero el caso de Chile, cuando el cobre está en un momento fuerte, el peso chileno vale más. Bueno, si la soja, el maíz y el trigo están muy fuertes, el peso argentino vale más, real brasilero vale más. Eh, Sería más bien por ese lado digamos, la línea de pensamiento para, eh, digamos, invertir en bonos de monedas locales. Sí, eh, correcto. No sé, ahí, yo, Frank, creo que te dejé escuchar. Sí, puede que hayas tenido Correcto. un poquito de lag. Bien, perfecto. Sí, estos escenarios en donde producimos, empezamos a aumentar la producción, empezamos a aumentar las cantidades y los precios ayudan, son siempre buenos momentos para las monedas locales y para los bonos eh, locales. En ese contexto, el único interrogante, el único paréntesis que puede haber es la elección del año que viene. Pero si llegamos con una economía más dinamizada, con un salario real recuperando terreno y una inflación a la baja, sin lugar a dudas, eso podría ayudar a despejar, y era un poco lo que vos mencionabas, Fran de Caputo, que la economía le gana a la política. Habrá que ver, es una moneda que está girando ya en el aire para muchos, ¿sí? Entonces, bueno,
es una incógnita. Así que bueno, así llegamos al fin de un break bastante extenso. Teníamos muchísima información para compartir. Tuvimos que dejar afuera la Argentina según el Fondo Monetario, qué cosas dice que Argentina Detalles. tiene que ajustar. También el tema del nuevo presidente de la Fed, que va a ser un gran interrogante para los inversores y también, obviamente, por ende, para las carteras de inversión. Todo esto que vemos se traduce después en oportunidades o riesgos de inversión. Así que, bueno, siempre es importante entender y analizar qué es lo que está pasando. Pero bueno, muchas gracias por sumarse y los esperamos el próximo viernes. Exactamente. Muy buen fin de semana y nos estamos viendo el viernes que viene.